Question: what is an answer? And how can you measure the value of one? Today, there are millions of people and places devoted to providing answers. And that's the problem. Answers are cheap, and everybody's got one. But trusted answers from trusted sources, that's a rare and precious commodity. Yes, they're out there, but finding them on your own has never been harder. A reality made more urgent when entire industries are undergoing massive transformation, and opportunities are only opportunities if you can separate fact from near fact. At Thomson Reuters, we don't simply understand the need for factual integrity, we're obsessed with it. Living in a decision economy, we've built our company around the need to connect our customers with the most accurate and unbiased information out there. So when you tap into our unique information ecosystem, you're getting the intelligence, technology, and human expertise you need to find trusted answers. Any questions? The Answer Company. Thomson Reuters. Buenos días, bienvenidos al tercer día de la Semana del Combustible. El evento que tenemos ahorita programado se titula Aspectos fiscales del comercio exterior y la importancia de los precios de transferencia en las operaciones. Este panel va a ser presentado por Ricardo Castro Arcos. Él es asesor empresarial y consultor estratégico experto en innovación en tecnología tributaria en Thomson Reuters para América Latina. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Buenos días a todos. Y va a estar también con nosotros Pablo Gop. Él es Corporate Sales Specialist de Latinoamérica, también para Thomson Reuters. Bienvenido, Pablo. Gracias, Gabriel. Buenos días a todos. Gracias por la participación. Pues bueno, comenzamos. Les cedo los micrófonos para que puedan comenzar la presentación. Recordarle al público que nos está escuchando, vamos a estar recibiendo preguntas durante el tiempo que los expertos hacen su presentación, para que una vez terminada, yo les haga las preguntas. Adelante. Muchas gracias, Gabriel. Pues nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar en esta reunión, en esta sesión del día de hoy, que va a ser muy interesante, básicamente para platicar un poco de lo que es, en un contexto general, lo que es la importancia de todo esto que se ha presentado respecto a modificaciones y aspectos a resaltar en materia de comercio exterior, y tocar un punto específico respecto a precios de transferencia y cómo justamente la tecnología puede apoyarnos en este sentido, sobre todo para este sector tan importante en la economía de nuestro país y obviamente de toda Latinoamérica, ¿no? Tenemos una agenda, ¿verdad? Vamos a platicar un poquito del contexto de lo que es justamente esto que queremos platicarlo, para enfocarlo justamente a cómo esto se puede justamente resolver y con lo que podemos justamente aplicarlo en el día a día, respecto al cumplimiento y todo lo que tiene que ver con afrontar los desafíos que se tienen en materia de comercio exterior, la administración y también en materia de impuestos y específicamente respecto a precios de transferencia, ¿no? Vamos a hablar justamente quiénes somos, conocer un poco las soluciones que tenemos de comercio exterior, las que tenemos para efectos de impuestos y un poco justamente este taller de precios de transferencia ligado justamente a cómo esto se combina con respecto a operaciones de comercio exterior, ¿no? Entonces, tener un poquito el contexto justamente de la trascendencia justamente de esta coyuntura que estamos hoy por hoy viviendo. Recordemos que estamos justamente en un punto muy neurálgico de lo que tiene que ver la posible aprobación o no de la reforma energética y particularmente la reforma eléctrica, que justamente
es menester de muchos de ustedes, ¿verdad? Respecto a qué posibilidades existe para el desarrollo de esta industria y de este sector en los próximos días, ¿no? Y los próximos años. Ajá. Respecto a que justamente cómo va a ser la nueva forma de operar en ese sentido. Recordemos que justamente estaba para aprobarse o para comentarse en estos meses, pero ese mismo se fue aplazando hasta el siguiente año, ¿no? En ese sentido, bueno, hay demasiada expectativa respecto a cómo se puedan dar justamente sus acontecimientos de la aprobación o no de esta reforma, ¿no? De aprobarse, bueno, la mecánica justamente va a ser muy particular respecto a la participación del sector, ya sea público o privado o público principalmente, pero si no, de no aprobarse en ese sentido, pues recordemos una reforma que pues busca en dicho momento tener una mayor administración de los recursos, ¿verdad? Y de no aprobarse o de no salir adelante, muy seguramente, como ya ha ocurrido en otras latitudes, en otros aspectos, la autoridad justamente va a endurecer todavía más justamente sus procesos de auditoría y de fiscalización, particularmente con este sector, lo cual, obviamente, echando la mano de estos recursos, pues va a ser importante la manera como los empresarios y el sector pueda prepararse justamente en ese sentido. Es un poco lo que nosotros queremos hoy por hoy comentarles de cómo esto puede resolverse, ¿verdad? Justamente para efectos de un correcto cumplimiento que pudiera venirse en un futuro para este sector en específico y que obviamente la buena noticia obviamente es que existen las herramientas y la tecnología para afrontar esos retos para efectos del cumplimiento, y todo lo que tiene que ver con el comercio exterior, ¿no? Entonces cedo la palabra un momento a mi compañero Pablo Go para que él pueda comentarles básicamente cuáles son el contexto que nosotros como Thomson Reuters tenemos y qué podemos justamente ofrecer para esos aspectos, ¿no? Adelante, Pablo. Muchas gracias, Ricardo. Y sí, primero permítanos presentarnos en sociedad, ¿no? Muchas veces en Latinoamérica sucede que no, la asociación está directamente con Reuters, con la agencia de noticias. Sí, digamos, Reuters es parte de nuestro grupo empresario, pero permítanos marcarles que somos un poco más, ¿no? Que la agencia de noticias. Thomson Reuters es una compañía que brinda soluciones de plataforma y de contenido alrededor del mundo para diferentes segmentos del mercado. Y justamente para lo que son soluciones de impuestos y comercio exterior dentro del segmento corporativo, tenemos soluciones específicas. Ahí, Richard, si podemos adelantar al siguiente slide, para que puedan entender, ¿no? O sea, tenemos en el segmento corporativo soluciones específicas para lo que es comercio internacional, la parte de contabilidad de impuestos y también para la parte del legal, ¿sí? O sea, más allá de tener diferentes verticales para otro tipo de segmentos del mercado también. En el siguiente slide, por favor, vamos a poder ver entonces, para que conozcan un poco de qué son nuestras soluciones de comercio internacional. La suite se denomina One Source Global Trade, es una suite multimodular. Enseguida voy a platicarles un poquito al respecto, pero con algunos, digamos, ítems importantes para destacar es que es una solución que tiene ya más de 20 años de experiencia en el mercado. Y una anécdota interesante sobre esto es que es una solución que nace en nuestra región, es decir, que entiende los aspectos particulares de nuestros países, regulaciones cambiantes, países abiertos al comercio exterior, otros muy conservadores, diferentes formas de conectarnos con la autoridad, perdón, y demás. Que realmente es parte de nuestro ADN, ¿no? Estas plataformas han evolucionado con esta forma de hacer comercio internacional que, digamos, es bastante diferente a otras partes del mundo donde, digamos, las actividades son un poco más previsibles, ¿no? Actualmente contamos más de 2.000 clientes alrededor del mundo y más de 500 de ellos son grandes corporaciones que en muchos casos utilizan nuestras plataformas en ambas puntas del proceso, ¿no? Tanto en el origen como en el destino. Ahí nos permite automatizar aún más toda la parte documental de esas operaciones. Y tiene también como dos características muy importantes. Primero, la flexibilidad. Son, digamos, un mini ERP de comercio exterior, que tenemos las mismas tipos de funcionalidades, ¿no? Campos adicionales, puntos de control personalizables, alertas y demás que nos permiten poder adaptarnos a diferentes mercados, retail, pharma, química, energía, obviamente, oil and gas y demás,
como para poder asegurar que esas operaciones pueden ser llevadas adelante y trazadas en nuestras plataformas. Y el otro punto último importante para mencionarles aquí es la localización, ¿sí? Hablábamos esto de desarrollo, la evolución de nuestra plataforma relacionadas a Latinoamérica. Esto nos permite tener módulos específicos país por país que van evolucionando conforme a la forma de comercio internacional va variando. Es decir, la autoridad permite un nuevo acceso a través de algún tipo de web service, una forma de trabajar con los socios logísticos diferente país por país, la actualización regulatoria que va cambiando los diferentes nomencladores y demás. Eso es parte de la evolución de nuestra solución y es parte de la garantía que nosotros podemos ofrecer en todos los países de nuestra región. En el siguiente slide, entonces, lo que vamos a poder ver es, a grandes rasgos, cómo nosotros podemos acompañarlos en las diferentes actividades del comercio internacional, ¿sí? Con plataforma, es decir, herramientas colaborativas que nos permite estar integradas con el ERP, que ya enseguida vamos a ver esa parte, integrada con los socios logísticos, integradas con otras soluciones de Thomson Reuters, como también lo vamos a poder analizar en el taller del día de hoy, y también por otra parte lo que tiene que ver con contenido. Nosotros tenemos un equipo de contenido global que se encarga justamente de mantener actualizada esto que hablábamos, ¿no? La parte de aranceles, la parte de los diferentes tratados, los diferentes programas que están ligados al comercio internacional. Eso también es parte de, el alcance de nuestras soluciones. Y aquí mencionamos en esta línea que intenta ser una línea cronológica, aunque bien sabemos que en el comercio internacional no todo es tan, digamos, lineal, pero en definitiva podemos acompañarlos tanto en la parte de análisis de mercado, ¿no? De entender dónde podemos comprar, en qué país, dónde soy más competitivo para el momento de la venta, cuáles son las diferentes regulaciones, va a ser cuadros comparativos, ¿no? De diferentes impuestos y tributos, dependiendo de ese origen o destino de esa mercadería que yo le quiero dar. Luego tenemos soluciones también para lo que es la administración del riesgo, que nos permite entender si nuestros clientes, proveedores o terceros se encuentran en un tipo de lista de sanción internacional. Luego ya nos trasladamos más a fondo en el comercio internacional para tener herramientas que nos permiten tener toda la trazabilidad de la clasificación arancelaria, con ese nomenclador localizado país por país, con interactividad con nuestros diferentes socios logísticos, para básicamente nosotros cumplir un rol de validador, ¿no? O sea, asegurarnos que ese arancel que estamos utilizando sea el correcto y que todos estamos de acuerdo en ese uso y tener una herramienta que nos permita auditar, ¿no? ¿Quién clasificó? ¿Con qué información? ¿Cómo estamos parados en base a ese aspecto, ¿no? Ya luego tenemos también soluciones para todo lo que es la administración de los diferentes tratados de libre comercio, ¿sí? Para estar seguros que nuestro producto a exportar cumple con los diferentes requerimientos del tratado de utilizar, y mi billete de material cuenta con sus diferentes certificaciones que me permiten valorizar ese producto de acuerdo a cualquiera de los tratados que quisiera utilizar al momento de la exportación. Soluciones para regímenes aduaneros especiales, caso de México, el programa IMEX para cumplimiento de anexo 24 y anexo 31, y soluciones similares alrededor de toda Latinoamérica para cumplimiento de este tipo de programas. Ya luego saltamos a nuestras soluciones de importación y exportación, que son las que nos vamos a concentrar el día de hoy, que son la fuente de información para luego generar toda la estrategia de presentación de precios de transferencia. Y por último, nuestras soluciones de Supply Chain Compliance, que nos permiten estar a resguardo del cumplimiento de los diferentes programas de operador económico autorizado, de CITIPAT, PIP y sus homólogos alrededor del mundo, ¿sí? Más que nada para que tengan una idea conceptual de cómo podemos apoyarlos, y enseguida, sí, luego de presentarles a continuación las soluciones de impuestos, vamos a concentrarnos en el taller sobre todo en nuestros módulos transaccionales, que son estos que mencionaba, ¿no? De import y export, que nos permiten tener toda la integración con ERP, con socios logísticos, y acumular toda la información que se va generando de forma trazable de esas operaciones de comercio internacional. Así que ahí, Richard, te cedo la palabra para platicarles sobre nuestras soluciones de tax. Muchas gracias, Pablito. Bueno, entonces, de la misma manera como las soluciones de Global Trade Management pueden apoyar justamente a todo lo que es el proceso de administración, de contenido y cumplimiento que se necesita para mejorar las operaciones de comercio exterior, también nuestra plataforma de One Source Tax, ¿verdad? Justamente va a permitir el poder optimizar todo este proceso, ¿verdad? A través de estos principales pilares, ¿verdad? Dentro de lo que es justamente el contexto de la plataforma. Justamente la plataforma va a permitir integrar la información que sea necesaria, ¿verdad? El manejo de los datos principalmente, ¿verdad?
para que en el día a día justamente del especialista de impuestos o el lector justamente de impuestos pueda tener todo un monitoreo, todo un tablero, perdón, de lo que es la actividad del cumplimiento de impuestos, los cálculos, los reportes, ajá, que pueden estar tanto para la alta dirección o reportes internos, como también para efectos del cumplimiento con las autoridades tributarias, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Permite justamente priorizar lo que es el análisis, ajá, más que la elaboración de papeles de trabajo, como comúnmente se llega a realizar, y poderlo realizar justamente más allá de las herramientas con lo que hoy por hoy cuentan los especialistas en impuestos y que obviamente hace que su trabajo se pueda volver pues demasiado pesado, complejo, ¿verdad? Para la integración de la información y pues obviamente no dé tanto el tiempo para los cumplimientos que se requieren para cada uno de los mismos, ¿no? Y obviamente tener de igual manera todo el contexto de contenido, ¿verdad? Para que esté siempre el día a día y al pendiente de los posibles cambios fiscales que puedan justamente promover justamente su trabajo, ¿verdad? Y estar al día con dichos cambios, pero también con el control de lo que son los cumplimientos, las tareas, los responsables en general, ajá, en un contexto totalmente 360, ¿no? En este sentido, para el cumplimiento de impuestos. De la misma manera, ¿verdad? Que el tema de comercio exterior, contamos justamente con herramientas que nos permiten hacer toda la optimización de ese proceso, ¿verdad? Como bien les mencionaba, en primera instancia con beneficios inmediatos, ajá, otros a mediano plazo y otros un poco más a largo plazo, que no van más allá de 6, 8 meses, básicamente, para la implementación y configuración del proceso, ¿no? Y todo tiene que ver justamente por la complejidad y el tipo de impuesto o el tipo de actividad dentro de lo que es la actividad tributaria que tiene cada país, cada compañía y por supuesto el cumplimiento que deba de realizarse, ¿no? Para, como vemos del lado derecho, calendarizar y tener el control de los plazos, ¿verdad? De poder tener un escenario específico para optimizar y analizar justamente el tratamiento fiscal de cada país y cuál pudiera ser el impuesto transfronterizo que esto que pueda generarse, poder tener un control incluso específico de ciertos cumplimientos que hoy por hoy son materia de análisis específico, como lo que tiene que ver con el plan de acción 12 de BEPS, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver incluso el contexto del plan de acción BEPS, ¿verdad? Emitido por la OCDE y que varias autoridades tributarias en el mundo, ¿verdad? Por supuesto, los países que conforman este organismo, adaptan justamente para, dentro de su legislación, para poder tener una fiscalización mucho más eficiente, ¿no? Justamente también para lo que es el control, el reporteo de los cálculos fiscales, para lo que es el impuesto corriente, el diferido y la tasa efectiva de forma consolidada y también adaptándose a las necesidades de cada país, puede justamente aplicarse, ¿verdad? Y contar también con herramientas para la autodeterminación de lo que es el cálculo del IVA y también el control y a la administración de las mismas declaraciones del IVA, ¿verdad? En ese sentido, ¿ok? Como es una tarea también muy, muy compleja, pero sobre todo de integración que va de la mano tanto con el equipo contable y el equipo fiscal, contamos con herramientas, ajá, que permiten justamente confeccionar los estados financieros, ajá, que permitan dar un mejor reporteo a nivel consolidado con diferentes normas de información financiera, ¿verdad? Que eso se puede volver complejo dependiendo cómo está justamente la integración de la información financiera para efectos de dar un buen reporte a la alta dirección, a las autoridades fiscales, a las autoridades financieras, por ejemplo, también, que esto sea necesario y en cualquier momento y en cualquier etapa justamente del reporte de la información. Básicamente, esto es justamente como de forma general la plataforma puede apoyarlos y por supuesto dejé al último justamente el tema de transfer pricing,
qué es lo que nos va a nosotros a tener específicamente en este contexto, dado que, pues, justamente va a ser un tema muy específico a revisar por parte de las autoridades fiscales, ¿verdad? Existen, por lo menos en esta nueva propuesta justamente de todo lo que fue de la ley de ingresos de la Federación acá en nuestro país, mucho respecto a lo que es el control de precios de transferencia y nuevas indicaciones que se tienen que justamente que preparar, por lo cual hay que justamente tomar mucho en cuenta en ese sentido, para efectos de estar preparados con estos nuevos cambios regulatorios que se están teniendo y que obviamente nuestras plataformas puedan apoyarnos en ese respecto. Regreso nuevamente con Pablo, justamente para que hablemos justamente del flujo de la información, que cómo esto puede justamente resolverlo desde la entrada de la información en el contexto de comercio exterior hasta cómo puede llegar justamente a analizar los precios de transferencia con estas herramientas. Adelante, Pablo. Correcto, Richard. Y justamente aquí lo que vamos a tratar es ser un poco más ilustrativos, ¿no? Para ir luego ya a las soluciones y entender de fondo, ¿no? El primer punto, el disparador que vamos a tener es el ERP. Básicamente, toda la información comercial de nuestras operaciones de compra y de venta surgen de los sistemas corporativos de cada compañía. Lo que sucede en la práctica, y sobre todo en Latinoamérica, que estas soluciones no están correctamente o del todo adaptadas a la forma de hacer comercio internacional en nuestros países. Entonces, por eso es desde allí donde nosotros tenemos nuestras soluciones de importación y de exportación. ¿Sí? Podemos darle un clic a la animación. Exacto, gracias, Richard. Básicamente, que nosotros aquí lo que hacemos es tener como origen de la información el ERP y dentro de nuestra plataforma poder dar toda esa trazabilidad de todos los puntos de control, alertas, documentos que sean partes, impuestos, tributos y gastos relacionados, ¿no? Entonces tenemos una integración muy, muy estrecha, muy íntima con el ERP, sobre todo cuando hablamos de ERPs World Class, tanto SAP como Oracle, los que tenemos integraciones certificadas, pero en muchos otros escenarios también nos integramos con cualquier otro ERP denominado Legacy de manera general que pueda tener nuestros diferentes clientes, ¿no? Y dentro de nuestra solución, entonces, lo que vamos a hacer es concentrar esa información para luego poder tener lo que llamamos el crudo de la información, es decir, a qué cliente, qué proveedor, si es intercompany, cuál es el pedimento, cuál es el arancel, cuáles son todos los impuestos relacionados, si es un bien de capital, si es un material de reventa, etcétera, para que luego, desde la solución de transfer pricing, podamos generar la estrategia de presentación, ¿no? Ya sea local o global, dependiendo del tipo de compañía. Pero desde nuestra plataforma, tanto de importación y exportación, ahí sí podemos adelantar un poquito la animación, perfecto. Vamos a tener también integración con los socios logísticos, en este caso lo más importante es la integración con los agentes aduanales, para que reutilicen el set de datos que nosotros le vamos a poder enviar con toda la información de esa operación de importación o de exportación. Y de la misma manera, dándole nuevamente adelante, excelente, gracias Richard, con la autoridad, es decir, ese pedimento declarado con sus impuestos, aranceles y demás, también lo vamos a recibir directamente, vamos a poder tener una trazabilidad completa desde qué arancel corresponde a cada material, ¿no? Para que el día de mañana, ante cualquier requerimiento, podamos siempre entender qué ítem de una orden de compra pasa luego a ser qué ítem de una factura internacional y finalmente termina siendo parte de un determinado ítem en un pedimento, ¿sí? Si ahí terminamos ahí con la animación, vamos a poder ver que nuestra interacción con el ERP es de punta a punta, o sea, de lado a lado, es decir, tomamos el origen de esos documentos comerciales, la orden de compra o la solicitud de importación o la orden de venta, y luego vamos a tener también la posibilidad de enviar toda la información para simplificar las contabilizaciones. ¿Sí? Ese es nuestro canal de comunicación desde el ERP hacia nuestras soluciones de comercio exterior y viceversa. Desde estas soluciones, entonces, vamos a tener esta integración con los socios logísticos, tanto para enviarle nuestro set de datos, como para recibir esos pedimentos declarados y los gastos, facturas, rendiciones de gastos relacionadas a la operatividad logística, y con la autoridad para tener básicamente conexión con BUSEM, con SAI, para tener la certeza, ¿no? De toda esa información liquidada en cada uno de los pedimentos. Aquí entonces vamos a concentrar esa información de input, digamos, que vamos a luego transferir de manera automática en nuestra plataforma hacia la plataforma de transfer pricing para seguir con este proceso, ¿no? De presentación y estrategia de precios de transferencia, ¿sí? Richard, no sé si tienes aquí hasta algún comentario, si no ya tomo la pantalla para ir al módulo directamente. Sí, nada más complementar justamente lo que decías.
porque gracias a toda la información, es muy importante justamente la información que emana de esta plataforma, ¿verdad? Porque es justamente la forma de graficar cómo los datos que puedan provenir y que justamente generan ciertos cumplimientos que también forman parte incluso de lo que pudiera ser la cadena de valor, ¿verdad? De la transacción que se tiene, ¿verdad? Mucha información que enriquece justamente todo lo que se necesita para tener una correcta evaluación respecto a los métodos que se utilizan en precios de transferencia. ¿Ah? Entonces, el poder conectar y ligar esta información hacia las herramientas, una herramienta tecnológica, ¿verdad? Que pueda justamente analizar todos estos aspectos es muy importante, porque si algo buscan justamente las autoridades fiscales es tener el soporte necesario, ¿verdad? La comprobación, la materialidad que se requiere para identificar correctamente cuáles son esas transacciones, ¿verdad? Y cuáles son los elementos que dieron pie a la comparabilidad que se está obteniendo, ¿verdad? Para poder determinar si los precios de transferencia calculados están justamente conforme de mercado, como si hubieran ocurrido entre partes independientes. Entonces, esta información, y ya lo vamos a ver justamente en el ejemplo, es muy enriquecedora y además permite tener otros contextos para revisar si efectivamente el método que seleccionamos es el apropiado o podemos recurrir o soportar con otros métodos, ¿verdad? Que estamos justamente dentro de un ambiente de plena competencia. Gracias, Pablito. Entonces te cedo el control de la presentación para ¿cómo se llama? Poder continuar con la misma. Perfecto, Richard. Bien, ahí estamos ya entonces en nuestro módulo de importación. Imagínense, son en ambos casos, ¿no? Tanto para comercio exterior como para impuestos, son soluciones en la nube para el usuario final, accede a través de una liga de internet, usuario y contraseña, de acuerdo a los módulos que pueda tener contratados, accede al módulo correspondiente. En este caso, para ser más ilustrativo, estoy dentro de lo que es el módulo de importaciones, ¿no? Este módulo, como mencionábamos ahí en esa ilustración, ya está integrado con el ERP, es decir, que toda esa información de dato maestro, orden de compra, orden de venta y demás, surge desde el ERP, o generalmente, ¿no? En nuestro flujo modelo, en nuestras buenas prácticas. Tomamos esa información y vamos generando toda la información que va surgiendo de esta operación, en este caso de importación. Es decir, tenemos una vinculación con el agente aduanal, una vinculación con el transportista que nos va dando sus puntos de control y demás, y vamos generando aquí lo que llamamos el proceso de importación, que básicamente sería el embarque, el transporte, de esta operación de importación que estamos realizando, ¿no? Yo voy a hacer aquí, digamos, algo resumido, ¿no? Por un tema de tiempo. Lo que voy a mostrar es lo que sería la carpeta o el documento final, ¿no? Lo que llamamos proceso de importación, que de aquí podríamos buscar la información por cualquier dato, ¿sí? Que podríamos llegar a tener, o sea, el número de factura, o un material, o un socio interviniente. Para hacerlo más simple, yo aquí voy a buscar directamente por un código interno, ¿no? Que es el identificador de esta operación de importación. Y aquí lo que voy a tener es una serie de iconos que me van a permitir visualizar todos los documentos relacionados a este embarque, a esta operación de importación que estoy realizando, tanto en una operación ya cerrada, como esta que estamos usando aquí de modelo, como si fuera una operación también en vivo. Es decir, yo tengo una operación que aún no ha llegado, está en proceso de transporte internacional, el buque está en alta mar, etc. Voy a poder tener esa trazabilidad desde el punto de vista de seguimiento de comercio internacional, que no es el ámbito que nos atrae hoy, pero sí es parte muy importante, ¿no? De lo que puede resolver la herramienta, ¿no? Entonces, desde aquí, por ejemplo, yo voy a poder consultar las facturas internacionales, que son parte de este embarque. Por ejemplo, aquí vemos el número del documento, cuáles son los socios intervinientes, cuáles son los materiales que son parte de esta operación, e inclusive cuáles son las órdenes de compra, en este caso es una única, que está relacionado a cada uno de estos materiales puestos en esta factura. Si seguimos aquí avanzando, vamos a ver también el documento de transporte, ¿no? De esta operación. Y aquí vamos a tener también toda la trazabilidad logística de esta operación, es decir, cuáles son los transportistas, cuáles son las fechas de cumplimiento, cuáles son todos los puntos de control que esta operación ha pasado, es decir, cuándo cruzó frontera, cuándo entró por aduana, cuándo fue liberada la carga y demás. Si tuviéramos también operaciones por contenedores, los podríamos ver desde aquí. Podemos ver nuevamente las facturas internacionales que están asociadas, como vimos anteriormente. Y aquí es donde nosotros, en esta solapa de broker, tenemos nuestra interacción con el agente aduanal. Es decir,
vamos a acumular toda la información de este embarque, en este caso, pues una operación marítima en este modelo, con toda la información que vamos generando, y desde aquí vamos a tener una interacción con el agente aduanal. Vamos a hacer clic sobre este botón, vamos a generar un set de datos que le vamos a enviar a la plataforma que utilice el agente aduanal para hacer su declaración de pedimento, y él comúnmente lo que realiza es una reutilización de esa información. Es decir, le enviamos número de facturas, materiales, cantidades, unidades y demás, y la idea es que, obviamente, el agente aduanal siga cumpliendo su rol de validación de esa información y agregar otra data que es estrictamente, digamos, aduanera, pero sí que nos aseguremos que él utilice la información que ha surgido de nuestro corporativo, porque en sentido directo, gran parte de esta información es comercial y ha nacido en el ERP del cliente, ¿no? Entonces, el ERP pasa a nuestra plataforma, que le agregamos mayor valor desde el punto de vista de comercio internacional, se lo enviamos al agente aduanal, y lo que hacemos a continuación, cuando el agente aduanal declara ese pedimento, es asegurarnos que ese pedimento haya cumplido, es decir, que haya sido declarado conforme a la información que nosotros le hemos enviado. Un ejemplo muy simple que siempre doy es, si yo le estoy enviando a declarar un material por 1 tonelada, yo voy a poder verificar aquí de manera automática que el agente aduanal haya declarado 1 tonelada de ese material y no haya declarado 1000 kilos, para dar un ejemplo muy burdo, ¿no? Entonces, si hubiera una diferencia entre unidad de medida y de cantidad, ahí la plataforma nos alertaría de estos casos, ¿no? Para que el usuario en definitiva defina qué queremos hacer, ¿sí? Aceptamos ese cambio, pedimos algún tipo de rectificación y demás. Aquí dentro del pedimento entonces vamos a tener cada uno de los aranceles declarados con sus diferentes impuestos y tributos. Esto ya es importante mencionar relacionado a lo que vamos a ver de precios de transferencia. Y importante también es que por cada arancel declarado nosotros vamos a saber cuál es el diferente material, part number, producto, subproducto que estamos en este caso importando. Y esto nos va a permitir tener esa trazabilidad bien en detalle. Y ahora también cuando veamos el resto de los gastos relacionados a esta operación de importación, cómo nos permite tener un landing cost, o sea, un resumen de gastos a nivel de material, a nivel de pieza muy detallado, ¿no? Entonces, el día de mañana que queremos tener un análisis de costeo de cuál fue el valor o el costo de este producto puesto en piso, ¿no? En territorio mexicano, saber realmente cuál es esa composición de valor de cada uno de los diferentes gastos que tuvo relacionado a este material. Salgo de la parte de aquí de ítems, vuelvo a la cabecera del pedimento y también vamos a ver que tenemos todos los impuestos y tributos liquidados de manera global, ¿sí? En este pedimento. Entonces, esto también para nosotros es importante porque lo que auxiliamos es en la contabilización de estos gastos. Enviamos esta información al ERP para simplificar este proceso de registración, es decir, por un tema de compliance, no es el área de comercio exterior quien utiliza esta información para contabilizar directamente en el ERP, pero sí somos generalmente un facilitador de la información. Dejamos a través de una transacción esta información ya prevista, ya lista en el ERP, para que el área de finanzas, cuentas por pagar, o sea, el responsable de esa contabilización, se evite esa digitación manual, ese retrabajo, ese potencial error humano, y simplemente valide contra el documento físico, en este caso contra el pedimento, y siga el proceso de aprobación de estos gastos y contabilización en el ERP. Volviendo entonces aquí a lo que sería el proceso de importación, ya tomamos el ERP, ya tomamos el pedimento, luego vamos a tener la posibilidad de tener la recepción física, ¿no? Generalmente aquí también tomamos esta información del ERP para verificar o validar que entre cantidad ordenada, embarcada y recibida de cada uno de los materiales no haya ningún tipo de desvío. Ahí el sistema podría generar diferentes alertas al respecto. Y finalmente, como les mencionaba, tener toda la parte de control total de gastos, ¿no? No solamente los gastos relacionados al pedimento, sino cualquier otro gasto de esta operación, un horario de agente aduanal, una limpieza de contenedor, alguna demurrage, lo que sea, haya sido parte de esta operación. Para esto, lo que estamos viendo en pantalla es lo que llamamos ventana de auditoría de gastos. Lo interesante es cómo se construye esto. Básicamente, para cada concepto de gastos que nosotros podemos preconfigurar en la plataforma, vamos a asociarle a qué socio puede rendirme o facturarme cada uno de los gastos, y cuál es el tarifario que yo tengo acordado para cada uno de estos gastos, ¿no? Ejemplo siempre simple, el honorario del agente aduanal, generalmente es un valor fijo hasta cierto monto y luego un valor variable, pues esas mismas condiciones se preregistran en nuestra plataforma, y operación por operación, a medida que voy identificando los actores, socios y valores de la operación, el sistema me permite tener esta previsión de gasto que vemos hasta aquí.
Luego, cuando ya recibimos la facturación y la rendición de los gastos reales de cada una operación, aquí el sistema me permite hacer este match entre gasto previsto versus gasto real. Y si hubiera algún tipo de desvío, el sistema me lo va a marcar en rojo, justamente para que no se me escape de la vista, y nos permita tener este control de verificar si es justificable este extra costo en la operación o no, hacer cualquier tipo de reclamo y demás. Y ya finalmente, cuando recibo todos los gastos y valido que sean los aprobados, los correctos, poder hacer el cierre de costos, es decir, enviar toda esta información hacia el ERP para simplificar o auxiliar en esa contabilización. Entonces, tuvimos los documentos comerciales, tuvimos nuestra interacción con los diferentes socios, recibimos el pedimento con todos sus impuestos y tributos, recibimos los gastos relacionados a esta operación, en este caso de importación, ya tenemos ese costeo consolidado en nuestra plataforma. Entonces, con esta información, yo lo voy a hacer aquí, digamos, de una manera más visual, ¿sí? Nosotros generalmente cuando trabajamos en escenarios donde nuestras soluciones de comercio exterior y nuestras soluciones de impuestos están integradas, la información fluye directamente entre un módulo y el otro, pero para que ustedes puedan tener un poquito más de potencialidad y visualización de la información, lo que voy a hacer aquí es un pequeño reporte, ¿no? Estoy consultando un reporte en mi base de datos y aquí justamente me indica este consolidado de información que va a ser el crudo que va a utilizar la plataforma de Transfer Pricing para toda la parte de estrategia de presentación, que básicamente yo lo tengo aquí a la mano en una plantilla de Excel, que es área de negocio, si es una operación vinculada o no, quién es el proveedor o el cliente dependiendo de la operación, origen, destino, pedimento, impuestos, todo lo que es la parte de liquidación de gastos, el valor, digamos, de cada uno de esos materiales y demás. Esta información entonces la recibe nuestra plataforma de Transfer Pricing y aquí es donde empieza a elaborarse esa estrategia de presentación de precios de transferencia que aquí enseguida Ricardo nos va a compartir. Muchas gracias, Pablito. Voy a compartir mi pantalla. Te agradezco mucho la presencia. Y un poco para la liga justamente, ¿no? A todo lo que acaba de presentar Pablo. Uh-huh. Respecto a cómo ya toda esa información, si se dieron cuenta, ¿verdad? Es mucha la información que se puede analizar, que se puede, permítanme, creo que quité una disculpa. Ahí quedó, ¿verdad? Si lo están viendo. Entonces, justamente es mucha la información, perdón, que puede consolidarse o debe de consolidarse en transacciones de comercio exterior, ¿verdad? Que seguramente van a estar sujetas, ¿no? Al escrutinio y al análisis dentro de lo que es la cadena de valor, ajá, de cada una de esas transacciones, porque es justamente esas autoridades fiscales van a querer ver en dónde están esas incrementables o esos, digamos, adicionales que puedan generar un precio de mercado, ¿verdad? Que sea específico por el tipo de producto, por el tipo de mercado, por el tipo de precio que se esté generando, ¿verdad? Y que esto puede identificarse dentro del mismo. Entonces, ¿qué se requiere? Justamente, pues una plataforma que nos ayude a analizar todas esas partes, que se documente, ¿verdad? Esa política de precios que se tiene, ¿verdad? Y que incluso se puede establecer conjuntamente con la autoridad a través de un acuerdo anticipado de precios o con lo que puede ser también un acuerdo amistoso, ¿verdad? El famoso MAP, ¿verdad? Que se tenga dentro de las posibilidades para identificar correctamente o simplemente la política de precios, ¿no? La cual que si se lleva de forma adecuada y constante puede representar justamente un buen elemento de probatorio para la autoridad de que efectivamente se están determinando conforme de mercado. Básicamente aquí lo que quiero mostrarles, obviamente, es cómo tenemos nuestra plataforma de OneSource, que puede incluir también no solamente la plataforma de precios de transferencia, sino también las otras justamente que ustedes pueden ir o que puedan ustedes ir incluyendo dentro de su portafolio de soluciones tecnológicas y que puedan interrelacionarse. Recordemos, somos una compañía de información a la cual puede justamente contener en el mismo pues información que tenga que ver en el ámbito económico, financiero, incluso político y por supuesto en el ámbito fiscal y de comercio exterior, ¿no? Con este contexto, una vez entra a la plataforma, ¿verdad? Ustedes pueden tener el control de lo que son sus análisis,
que se tengan para cada compañía y poder tener justamente pues el control, ¿no? Del estatus de cómo se encuentra, si se encuentra en revisión, revisar cuál es en qué consiste cada una de las compañías que se están revisando, ¿verdad? Y los análisis que se están obteniendo dentro del mismo. Aquí justamente voy a entrar al ejemplo que ya veíamos justamente con Pablo, de la compañía, ¿verdad? Que se está analizando y las transacciones que se están obteniendo en ese sentido, ¿no? Donde justamente se puede configurar cuáles son esas compañías, cuál es su entidad legal, su código de identidad, perdón, cuál pudiera ser incluso la moneda, el domicilio donde se encuentra, ajá, así como también si tiene segmentos de mercado, incluso ir adicionando de las otras compañías alguna participación accionaria que se establezca, un poco para tener esa identificación, obviamente su información financiera, ¿verdad? Que esté contenida dentro de lo que es sus análisis, tanto el balance general como el estado de resultados, que justamente puede servir también, ¿verdad? Como elemento para analizar justamente las transacciones. Y ya que hablamos justamente de las transacciones, ¿verdad? Aquí es donde justamente tiene mucha participación la información que puede generarse a través de las plataformas de Global Trade, ¿no? Aquí yo puedo justamente hacer, y vamos a hablar justamente del mismo archivo, ¿no? Que nos acaba de mencionar. Tal es el mismito, no tiene ninguna modificación ahí al respecto, la cual yo puedo, en mucho momento, también hacer esa importación de la información. Fíjense lo dinámico que puede resultar también, ¿verdad? El poder integrar esta información para efectos de tener en ese sentido los datos necesarios para el análisis, ¿no? Incluso, como verán, uno lo puede subir en el formato que uno requiera, no necesidad de que la plataforma, las plataformas donde se encuentren tengan que tener un formato específico. Claro, nosotros proponemos un formato para que esto se pueda resultar. Simplemente la plataforma lo que hace es justamente solicitar, ¿no? Que donde se encuentran justamente pues, los principales elementos que necesita para integrar dentro del análisis de la plataforma, ¿no? Como lo que puede ser el tipo de bien o servicio, ¿verdad? Que se está estableciendo, cuál es justamente la entidad origen, ¿verdad? En este caso que yo puedo ir mapeando, cuál es justamente la propiedad de servicio, ¿verdad? Que en este caso es, ¿cómo se llama? Los productos que por ahí veíamos que nos estaba describiendo Pablo, ¿verdad? Lo que puede ser justamente la moneda en la que está justamente establecida la transacción, en este caso, y también la entidad de destino, que es la que estábamos viendo justamente dentro de lo que es la información que tiene Pablo en este caso, ¿no? Y también justamente, incluso podemos adicionar algunas otras, como lo que puede ser también el, el monto, ¿no? En este caso de la transacción, ¿no? Entonces, con esto podemos realizar justamente las importaciones, ya vienen justamente toda la que es las transacciones que estamos realizando y poder hacer las modificaciones que puedan ser necesarias, complementarlo con información adicional, ¿verdad? Y como es una plataforma que está preparada justamente para el análisis, para integrar justamente todos los detalles que se necesitan. Entre otras cosas, también tiene elementos, ¿verdad? Justamente para preparar dicho análisis, como lo que puede ser justamente en este caso, un análisis funcional, ¿no? Que nos permita a nosotros justamente el poder revisar cuáles son dentro de la cadena de valor los principales elementos que se llegan a analizar desde el punto de vista de la entidad de origen o la entidad bajo análisis, ¿no? De la cual se va a tomar la información para determinar que justamente las operaciones son llevadas a cabo conforme de mercado, en todo lo que tiene que ver con funciones desempeñadas respecto a crédito y cobranza, por ejemplo, a las funciones de distribución, las funciones de capacidad de la planta, que es mucho de lo que ya platicaba Pablo, ¿no? O sea, en un proceso común de comercio exterior, cómo es que llega la mercancía a la empresa, cuáles justamente los precios que se llegan a manejar, ¿verdad? Las órdenes que se llegan a establecer, quiénes realizan esas funciones
qué riesgos se están asumiendo, ¿verdad? Respecto a lo que tiene que ver con moneda extranjera, de cobranza, ¿verdad? De mercado, ¿verdad? O justamente confiabilidad del producto y qué activos se están llegando a emplear, ¿no? O sea, obviamente activos fijos, lo que puede ser también con esta lista de los clientes o los proveedores, ¿verdad? Dónde está identificado, ¿verdad? Y que obviamente es mucho la información que también la plataforma de Global Trade nos puede aportar para cerrar todo ese ciclo de análisis, ¿no? Bueno, entonces, precisamente para poder llevar a cabo dicho análisis, como les decía, se puede incluso revisar en diferentes ópticas, ¿no? Por ejemplo, esta información que acabamos de revisar, ¿verdad? Se puede ir analizando con diferentes metodologías de evaluación de precios. Aquí estoy de las que justamente tanto las guías de precios de transferencia que emite la OCDE, como las que ya están incorporadas a través de esas recomendaciones de la OCDE a la legislación de varios países, incluyendo la mexicana, se pueden establecer, en este caso, una metodología llamada comparable controlado, ¿verdad? En donde justamente podemos revisar y analizar, estas son otras transacciones, ¿verdad? Estas ya justamente con terceros, ¿verdad? Aquí sí me permití por cuestiones de tiempo alimentar previamente la información, justamente para poder revisar también de una integración de información, cómo es que esta misma operación que se lleva a cabo con nuestras partes vinculadas de las transacciones o nuestras partes relacionadas, se lleva también con terceros, ¿verdad? Y en ese sentido revisar la posible comparabilidad o similitud que se tenga con esas transacciones, ¿verdad? Y seleccionarlas justamente, ¿no? En ese sentido, como les decía, llevar a cabo el análisis de la transacción y su comparabilidad para revisar si efectivamente cada una de ellas pues pueda que sea similar, puede que sea diferente en términos contractuales o en condiciones económicas, que es básicamente lo que se permite, lo que se necesita revisar en cada uno de los aspectos de la misma. Entonces, todo esto de la plataforma nos permite ir llevando paso a paso en el análisis, ¿verdad? Y obviamente si existen diferencias sustanciales respecto a la operación y el proceso de compra de mercancías, por ejemplo, en este caso, con terceros que con nuestras partes relacionadas, ¿verdad? Si no existe diferencias, pues perfectamente estamos hablando que estamos en una condición de plena competencia. ¿Qué condiciones puedan ser? Por los términos contractuales, ¿no? O sea, el establecimiento de precios, el cargo de fletes, ¿verdad? Los impuestos que se llegan a pagar si son similares, ¿verdad? O están dentro del mismo contexto, o de la base del mismo, independientemente del monto, ¿verdad? O las condiciones de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, si en alguno de ellos existe algún tipo de diferenciación, pues obviamente esto tendría que ser, por ejemplo, en este caso puse un ejemplo de que no se aplicó un descuento del 10%, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque las demás sí estaban aplicado el descuento, pero en esta transacción no, como lo hacemos con nuestras partes relacionadas. Entonces, obviamente, para tener el mismo ambiente de comparabilidad, requerimos hacer esos ajustes. Bueno, eso lo permite justamente la plataforma y revisar si estamos ya dentro del cálculo, en lo que llamamos justamente ese rango intercuartil, que nos permite ver en un mix mínimo y máximo, incluso con un cuartil inferior o superior, si estamos dentro de ese rango. Aquí estamos viendo justamente que estamos dentro del mismo, ¿verdad? Tenemos un precio de transferencia controlado de 69 pesos de la transacción que estábamos analizando, es decir, controlado porque nosotros dictamos cuál es ese precio con nuestra parte relacionada. Como necesitamos comprobar que ese precio está dentro de mercado, con otras transacciones comparables, que es en este caso como estamos analizando, pues vemos que sí, porque tenemos un rango que va justamente del 62 pesos, o $62 en este caso, perdón, hasta 656, ¿verdad? Incluso en un cuartil, en rango intercuartil de 69.88. ¿Ok? Entonces estamos dentro del rango, que sí que estamos correctamente, ¿no? Entonces aquí podemos ver si estamos bien o estamos mal y poder revisar en el análisis qué tengamos que hacer con nuestros precios de transferencia para justamente analizar la información. De la misma manera que lo hicimos con esta metodología, podemos hacerlo con alguna otra, ¿no? Que es y aquí me permití justamente hacer ese análisis, complementarlo, ¿verdad? Con otro tipo de metodología, que es la más utilizada, ¿no? Que es el famoso margen transacción de toda operación, que es cuando utilizamos información financiera de terceros, ¿verdad? Y esto lo podemos hacer a través de nuestra plataforma con las bases de datos que se incorporan a la misma. Al ser una empresa de información, podemos justamente complementarnos con información financiera de
bases de bases de datos que tenemos, ¿verdad? Respecto a, ¿cómo se llama? Búsquedas que podemos realizar, ¿verdad? Y revisar con esa información si estamos dentro o fuera del mercado, incluso con otros indicadores, ¿no? Ya hablando específicamente, pues, de márgenes, ¿no? Pues márgenes de utilidad, márgenes brutos, márgenes operativos, ¿verdad? O incluso con otros como costo adicional, etcétera, etcétera, que incluso nosotros podemos establecer ajustes económicos de capital, como marcan justamente las guías de precios de transferencia, para tenerlo más en el contexto, ¿verdad? Pues ahora sí que de la economía que estamos analizando, ¿no? Es caso para el caso de México, estoy utilizando una tasa de interés de referencia, ¿verdad? Que puede ser igual una tasa de la banca central, como el Banco de México, como una tasa como la Prime, la Libor. En este caso estoy utilizando un B+, que es justamente para riesgo país. ¿Por qué? Porque la información financiera que podemos obtener de esas comparables no siempre van a ser justamente en el mismo contexto que nuestra economía mexicana o la economía del país donde se esté realizando. Muy seguramente va a ser distinto y este caso no es la excepción. ¿Por qué? Porque tenemos comparables que estamos aquí revisando justamente de otros países como Corea, Taiwán, Islas Caimán, Sri Lanka, Indonesia, o sea, principalmente del bloque asiático, y algunas, solo una aquí del contexto del Caribe, ¿no? Obviamente, desde el punto de vista económico, hay mucha diferencia en la información que estamos obteniendo. Entonces, por lo menos tenemos que ajustar, ¿verdad? Buscar justamente cómo identificar esa información dentro de la plataforma para que estemos hablando del mismo idioma. Justamente se logra a través de estos ajustes económicos de capital, que básicamente son fórmulas integradas en la plataforma, que nos permite justamente revisar cómo se van ajustando con la información financiera de las comparables, involucrando la información financiera de la empresa bajo análisis y llegar justamente a una cifra que esté homologada, digamos, con la información financiera de las otras compañías en los otros países, ¿verdad? Porque son ciclos de operaciones distintos, son ciclos de compra-venta de bienes, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar, que deben de ajustarse porque no es el mismo contexto, no es el mismo ciclo, ¿verdad? Incluso ni siquiera es el mismo nivel macroeconómico, por así decirlo, y esto justamente lo permite las guías para que veamos si estamos nuevamente también dentro o fuera del mismo, ¿no? Entonces, todo eso nos permite tener dentro del análisis la plataforma para revisarlo de forma puntual, ¿ok? Y obviamente generar un reporte que nos permita resumir y identificar todos esos analizamos, ¿verdad? Esas cuestiones que analizamos para efectos de, pues, tener un soporte, un documento que nos permita cumplir incluso tanto con autoridades fiscales, ¿verdad? Como también tenerlo dentro de nuestro día a día y monitoreando lo que sería nuestro análisis, ¿no? Aquí podemos ver que podemos incluso hasta incluir el contexto normativo, ¿verdad? De cada país, en este caso para México, para tener justamente esa identificación de la información, lo que puede ser también en este caso, todo el perfil de la compañía, cuáles son justamente sus áreas de negocio, revisar puntualmente e identificar justamente en base a esa política de precios de transferencia, cuál es el contexto en este caso de las principales actividades de negocio, ¿verdad? De las transacciones controladas, es decir, aquellas que llevamos a cabo con estas partes relacionadas, ajá, y también hacer justamente esa descripción o ese desglose justamente conforme a esa política de cómo justamente se está llevando la transacción, hasta revisar justamente ese análisis funcional que se está teniendo y respecto a esa política, cuál debe ser justamente los aspectos a considerar dentro de ese análisis funcional de las operaciones, en lo que mencionábamos justamente de la cadena de valor, en riesgos activos, riesgos y funciones, ajá, y obviamente los métodos de evaluación que llegamos a establecer, un poco lo que vimos hace un momento, ¿verdad? De los métodos de evaluación que tienen que ver con margen, transacción de toda operación, ¿verdad? Las búsquedas que llegamos a realizar, por ejemplo, en este caso, los ajustes que llegamos a establecer y cómo nos queda ese rango ajustado, ¿verdad? Entre otras cosas, para establecer justamente ese análisis, ¿no? Y tener justamente todos en este contexto. Entonces, como verán, justamente las plataformas de OneSource y de Thomson Reuters
nos permite justamente identificar y automatizar todo ese proceso y tener una lectura mucho más amplia de cómo está el estatus tanto de lo que son nuestras transacciones de comercio exterior, el cumplimiento, la conexión con las autoridades fiscales y cómo también podemos tener el estatus de lo que pueden ser nuestros procesos de transferencia a partir de esa información total que podemos tener conjuntamente con lo que pueden requerir las operaciones. Por mi parte, en este caso es todo. No sé si tengamos por ahí ya preguntas, comentarios que podamos nosotros atenderlos y no sé si quieras también, Pablo, Gabriel, tener algún comentario adicional. Solo acotar, Richard, el tema de escalabilidad, ¿no? O sea, aquí estamos viendo soluciones multimodulares que hoy ofrecemos al mercado y que tenemos clientes que obviamente el punto de dolor puede estar relacionado al comercio exterior y otros clientes que el punto de dolor puede estar relacionado con la presentación de precios de transferencia. Entonces, en esos aspectos podemos tener soluciones que empezamos con algún cliente, con alguna de las diferentes módulos que estamos viendo aquí, y obviamente luego llegamos a un grado de madurez que nos permite interactuar. Pero lo que quiero dejar como mensaje es que si alguien tiene alguna oportunidad, digamos, dentro de lo que es su estructura de negocio, de resolver escenarios de transfer pricing, pues puede tener la solución de transfer pricing y el input de la información pueda surgir de otras fuentes. Y si alguna otra compañía tiene algún escenario de que resolver relacionado con comercio exterior, puede tener esta plataforma de comercio internacional y generar un output para otro tipo de estrategia de prestación de precios de transferencia. Sí pueden trabajar de manera independiente, aunque obviamente dan un mayor valor agregado cuando están en conjunto, ¿no? Perfecto. Sí tenemos algunas preguntas. Una que nos están haciendo. Bueno, ayer Frida y José Luis nos dieron una plática sobre el CFDI 2, que ya 4.0 y una parte de la carta aporte, ¿no? La carta aporte en el tema de combustibles, pues es algo nuevo, es algo que va a entrar en vigor. Y nos preguntan que si este sistema se puede incluir con el que nos presentaron ayer para emisión de la carta aporte, ¿no? Que si tiene una integración. Bien, a ver, todas nuestras herramientas tienen una evolución de índole legal, ¿no? Entonces, para lo que hablamos del complemento de carta aporte, desde lo que son las actividades de comercio exterior, surge cierta información. Nosotros ya tenemos ahí mapeado de la cantidad de datos que está pidiendo la autoridad, cuántos pueden surgir de las operaciones comerciales, ¿no? Que se administran desde los módulos de exportación o de importación en este caso. Y nosotros ahí lo que nos podemos generar, y de hecho ya lo tenemos estandarizado en la solución, es el output de esta información, que suele ser entre un 10 y un 15% de la totalidad de información que se exige en ese complemento de carta aporte, ¿no? O sea, esta información puede fluir hacia nuestras propias plataformas de generación de FDI o hacia el socio logístico, si es un transportista, digamos, un socio, un transportista tercero, para que cuente con esta información de una manera ya más automatizada para la confección de ese complemento en el CFDI. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Otra pregunta que se repite mucho es que aquí hemos tenido unos talleres de fijación de precios de combustibles que impartieron OPIS y otras empresas, y nos preguntan que si esta herramienta nos puede ayudar a calcular los precios de venta de combustibles y si se puede alimentar de los precios de referencia de proveedores como Platts y OPIS. Dentro de lo que es... perdona, Richard. Sí, bueno, rápidamente respecto a la plataforma, obviamente que no solamente es la plataforma de transferencia ya como resultado final de lo que puede ser la comparabilidad, sino obviamente hay manera justamente a través de nuestras otras plataformas como Dataflow, hacer todo el proceso de análisis de la información para que esa determinación de precios conforme nuevamente una política, y conforme a pues, los objetivos que se persigan para la determinación de dichos precios, justamente se puede analizar y complementarlo, ¿verdad? Justamente para, con información que se pueda traer de forma externa, ¿verdad? Integrarlo a la plataforma y determinar correctamente un precio de transferencia. Perdón, te interrumpí, Pablo. No, básicamente ahí desde el índole de comercio exterior, más allá de lo que es la estrategia de transfer pricing, también, o sea, la posibilidad de tener múltiples inputs de información para tener diferentes reportes y análisis es una posibilidad que tienen las plataformas, ¿no? En definitiva, muchas veces queremos analizar valores internacionales, países que importan o exportan un determinado material, y eso también puede ser muchas veces
a través de otros módulos de nuestra solución o outputs externos esa información hacia nuestra solución. Perfecto, Pablo, muchísimas gracias. Tenemos otras preguntas. Digo, no sé si vaya mucho al tema, ¿no? Por ejemplo, nos preguntan que si esta herramienta, ¿creen que ustedes que esta herramienta pueda ayudar a frenar el tema del huachicol fiscal? Yo no sé si vaya mucho al tema. Otra pregunta que nos hicieron es si pudieran proveerles un ejemplo de cómo se podría hacer para importación de combustibles. Sí, no, bueno, ya tenemos poco tiempo. Yo lo que les propongo es, si quieren, les paso los datos de la persona que hizo la pregunta para que se pongan en contacto y ya puedan ustedes hacer la demostración directamente, ¿no? Y del tema del huachicol fiscal, no sé si alguien quiera contestarlo. Bueno, es muy breve, ¿no? O sea, obviamente que a lo mejor el término es un poco, puede resultar gordo, pero la verdad es que es muy claro. O sea, en ese sentido, si algo tiene justamente la herramienta de transferencias, es demostrar que no existe un huachicoleo, por llamarlo así, en los precios, ¿verdad? Que puede generar justamente todo ese contexto. Y pues, insisto, ¿no? Como lo mencionamos al principio, va a haber mucho foco justamente en el tema energético para todos esos aspectos de no aprobarse todas estas reformas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solamente por las acciones que se han tomado para efectos del control del huachicol, justamente de los combustibles, en ese sentido, para efectos de poder determinar justamente un buen precio estipulado, no solamente interno, digo, externo, sino también a nivel interno, creo que es una buena herramienta para documentar, contextualizar todos los aspectos que tengan que ver de la terminación de transferencia y en base a las metodologías aceptadas por la OCDE o propuestas, perdón, y obviamente aceptadas e incluidas en la legislación por parte de las autoridades fiscales en el mundo y en México para comprobar que estamos dentro del mercado. Perfecto. Pablo, no sé si tú quieres agregar algo más. No, a ver, justamente toda la parte de análisis y estrategia de presentación, eso ocurre desde la solución de transfer pricing. Lo que sí, más allá digamos, desde el aspecto, digamos, energético, como material bien tangible de importación y exportación, toda la parte del costeo detallado que nos permite identificar al momento de tener un material de reventa bien cotizado desde el punto de vista de todos los gastos relacionados, eso también es parte de lo que nosotros podemos tener dentro de las plataformas transaccionales de comercio internacional. Muchas gracias, Pablo. Pues desgraciadamente se acabó el tiempo. Yo les paso los datos de las personas que hicieron las preguntas que se quedaron ahorita aquí en el tintero. Agradecerle mucho a Pablo Gop. Muchas gracias a Ricardo por compartirnos este conocimiento, esta plataforma. Esperamos que la próxima semana del combustible nos puedan acompañar, ¿no? Y darnos una actualización de las herramientas que tienen, ¿no? Muchísimas gracias a ti, Gabriel, y a la gente que se ha conectado por el tiempo y por la oportunidad. Por mi parte también muchas gracias, agradecerles a todos y pues, pues esperamos justamente, como dices, Gabriel, vernos próximamente. Mucha suerte. Hasta luego. Buenos Hasta luego, días. muchas gracias. Buena tarde. Buen día. Cuídense, por favor.